Bendito Dios, seamos gracias en esta mañana, Señor, por darnos un día más, por darnos la bendición, Señor, de estar en tu presencia, de poder iniciar este día, Señor, aprendiendo tu palabra, Señor, escudriñando la escritura, reconociendo, Señor, que tú eres quien ha diseñado todas las cosas con un propósito, Señor. Queremos aprender de ti, queremos conocer cuál es el propósito, Señor, con el que tú diseñaste cada cosa. Queremos vivir conforme a ese propósito. Queremos aprender, Señor, a ser cada día más como tú, a mostrar, Señor, la luz que brilla en ti, a reflejarla, Señor, por medio de nuestra vida, Señor. Transfórmanos. Tu palabra dice que como a barro, Señor, nos tomes en tus manos, tú que eres el alfarero, y que nos puedas moldear, Señor. Queremos ser vasos de honra en tus manos, Señor, que sean utilizados para llevar gloria a tu nombre, que sean utilizados, Señor, para expandir el reino de los cielos en esta tierra, Señor, para dar a conocer la obra que tú has hecho por amor, Señor, a este mundo. Te damos gracias, Padre, porque hoy entendemos que no es por nuestra sabiduría, nuestras palabras, algún don, Señor, o talento que nosotros tengamos, sino única y exclusivamente, Señor, por tu gracia que nosotros podemos dar a conocer, Señor, el mensaje de salvación, que podemos servirte. Queremos prepararnos, Señor, queremos ser entendidos acerca de tu palabra para compartir, Señor, este mensaje con el mundo. Ayúdanos, Señor, a entender cuál es nuestra responsabilidad como parte, Señor, de la iglesia, y que podamos tomar acción, no únicamente quedarnos estáticos, esperando que otros sean los que hagan las cosas, sino que cada uno, Señor, de los que estamos aquí asumamos nuestra responsabilidad. Y como resultado, Señor, de lo que nos estás hablando, que cada uno seamos movidos a hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Hemos estado estudiando días anteriores lo que es la iglesia. Dijimos que la iglesia es el pueblo de Dios, que cada uno de nosotros como miembros formamos parte del cuerpo de Cristo, que tenemos un propósito muy especial, y veíamos cómo tristemente ese propósito a lo largo de la historia, en algunos casos, pues se ha perdido o se ha corrompido, pero vemos cómo también sigue habiendo en el mundo una iglesia que está creciendo, una iglesia viva. Y aprendíamos en estas últimas sesiones, sí, lo que es importante que nosotros vamos a tener claro como iglesia para que ese crecimiento se dé, que no se trata únicamente de ganar almas, de que alguien acepte a Cristo, haga una oración y simplemente venga a la iglesia para llenar las filas, sino que el verdadero llamado que Cristo nos hace es que hagamos discípulos. Y hablábamos que el discipulado lo que implica es estar enseñando a las personas que se van integrando a la iglesia para que crezcan. Dice la palabra de Dios que debemos crecer todos y llegar a una unidad de la fe, ¿sí? A una madurez, a un pleno conocimiento de Cristo, para que de esa manera, en la medida que nuestra vida realmente refleje el cambio, la transformación que Dios ha hecho, entonces las personas que no conocen a Dios sean atraídas al ver ese cambio en nuestra vida. Y no puede ser diferente. Decíamos que no es una obra solamente de evangelismo, eso es el comienzo
No se trata únicamente de mostrar o dar a conocer un mensaje convincente por sabiduría humana o con nuestros dones y talentos, sino entender que la gente realmente va a desear formar parte de esa iglesia en la medida que vayan viendo las transformaciones y los cambios que se presentan en nosotros. Así es que vamos a hablar el día de hoy acerca de cómo es que la iglesia resuelve necesidades tanto espirituales como necesidades materiales, sociales. Decíamos que no se trata únicamente de hablar, sino que se trata de ser. La palabra de Dios, hablando Cristo a sus discípulos antes de ir a la cruz, les dice: en esto conoceréis que sois mis discípulos, conocerán los demás que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, el amor es la base de la iglesia, como hemos hablado antes, que el amor es la base de la familia, de cualquier relación interpersonal, matrimonio, amistad, incluso en relaciones laborales. El amor bien entendido, un amor genuino, ¿sí? Va a ser lo que permita que nosotros tengamos relaciones sanas, relaciones fuertes, relaciones reales, ¿sí? Que busquen el bienestar del prójimo antes que el propio. Que esto es un concepto de amor absolutamente diferente al amor del que habla el mundo, en el cual lo que cada persona está buscando es, en primer lugar, su beneficio, su bienestar, ser satisfecho, su propio placer, y ya después, pues si me alcanza, entonces hago algo por ti. El amor en la iglesia es totalmente diferente porque algo que nos ha enseñado el Señor es que debemos anteponer las necesidades de las otras personas a las nuestras. Y en ese sentido es que tenemos que entender cómo la iglesia, decíamos, siendo ese organismo vivo, tiene que reflejar el amor de Dios, ¿sí? A veces nos hemos quedado únicamente con la idea de que la iglesia está ahí para enseñar principios espirituales, que está ahí únicamente para satisfacer necesidades espirituales, pero nada más, ¿no? Como que hasta ahí llega el trabajo de la iglesia. Y cuando nosotros vemos el ministerio de Cristo, nos damos cuenta que no es así, que lo que Cristo hacía era brindar respuesta, por supuesto, a la necesidad espiritual, pero satisfacía de la misma manera las necesidades humanas, ¿sí? Necesidad de amor, de aceptación, necesidad de sanidad, de alimento, de libertad y una serie de cosas. Así es que nosotros decíamos que somos la extensión de ese ministerio de Cristo. Nosotros somos el reflejo de Dios en la tierra. Y por lo tanto es necesario que nosotros hoy como iglesia entendamos que nuestra función es satisfacer tanto necesidades espirituales como necesidades humanas. Y esto puede implicar también necesidades emocionales, de relaciones, eh, así como necesidades físicas y materiales, como hemos hablado y como además hemos visto, ¿sí? En el libro de Hechos, capítulo 2, leíamos cómo la iglesia dice que tenía en común todas las cosas, que vendían sus bienes para darlos a quien lo necesitaba. Por supuesto que esto tiene que ocurrir de una manera, vamos a decirlo así, como el resultado de una convicción personal. No se trata aquí de forzar a nadie y decirle, pues tienes que ir y vender tu coche o tu casa o lo que sea para que tú puedas dar y traer a la iglesia. Esto no es una imposición y no es como lo menciona la palabra. Esta es una cuestión de entendimiento, de entender
por qué y para qué soy parte de la iglesia, cuál es mi propósito y que Dios vaya poniendo en cada quien, ¿sí?, la motivación correcta y el deseo de hacer las cosas. Hay quienes, y perdón que sea insistente en esto, pero hay quienes ni siquiera han llegado al entendimiento de lo más básico, que es diezmar. ¿Cuánto más podemos pensar en una ofrenda para la gente necesitada? Tristemente, el concepto de ofrenda en la iglesia es, ok, el diezmo tengo que dar el 10%, pero casi siempre ofrenda es, doy lo que me sobra, doy unos pesos. Es tan raro ver que una ofrenda sobrepase el diezmo. Y la verdad es que tenemos nosotros ejemplos bíblicos de cuando Dios llamó a su pueblo a traer ofrenda, y la palabra de Dios dice cómo el pueblo de Israel excedía las expectativas. Llegaba el momento donde tenían que decirles, ya no traigan más ofrenda, ya tenemos lo que se requiere. Pero hoy en día la verdad es que tenemos o muy olvidados, o no entendemos probablemente, ¿sí?, que el diezmo y la ofrenda no es, ¿cómo decirlo? No son recomendaciones, son mandamientos. Pero también me queda claro que cada uno, Dios debe traerlo al entendimiento para que como consecuencia se dé la obediencia, ¿vale? No es el tema de hoy, así es que me voy a enfocar en cómo se muestra amor en la iglesia, y decíamos que en ese sentido, ¿sí?, lo que tenemos que hacer como iglesia es ver por las necesidades, no únicamente espirituales, sino las necesidades humanas, entendiendo como esto, necesidades emocionales, necesidades de relación, necesidades materiales. Y todo esto debe ser algo que supla la propia iglesia, porque vuelvo a repetir, nosotros somos una extensión de Dios en esta tierra. Primera de Corintios capítulo 12, 24 al 26, un pasaje que ya leímos con anterioridad, que habla acerca de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, y dice que los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Esto nos habla de que dentro de la iglesia nos vamos a encontrar con personas que tengan diferentes necesidades. Habrá quien tenga necesidad emocional y no tanto económica. Habrá quien tenga necesidad de aceptación, de reconocimiento, más que requerir quizá alimento o vestido o calzado. Pero también va a haber gente que requiera, pues no sé, del apoyo de las personas porque está pasando por una situación difícil, económica o de salud. Y todas estas necesidades es importante que sean conocidas en la iglesia, que podamos entender que somos un cuerpo, ¿sí?, que somos familia, y que en ese sentido todos podamos ver por cómo suplir las necesidades que se van presentando en la iglesia. Sigo leyendo, dice, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, que todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Este pasaje enfatiza que los miembros de la iglesia deben cuidarse con amor, que debe haber consuelo del uno al otro en medio del sufrimiento, que debemos aprender a regocijarnos en los buenos tiempos, cuando alguien esté pasando una situación grata, un matrimonio, un cumpleaños, una celebración, una graduación, qué sé yo. También tiene que crear una unidad entre el pueblo de Dios, tanto en lo espiritual como a nivel humano.
Efesios 2:21, que también ya lo revisamos con anterior, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esta es una unidad que va más allá de evitar división y disensiones. Es decir, no es suficiente con evitar falta de unidad en la iglesia, que tristemente ahí es donde muchas congregaciones están. O sea, no solamente no hay unidad, no solamente no estamos satisfaciendo las necesidades unos de otros, sino que tristemente lo que hay es egoísmo, celos, contiendas, disensiones, chismes, murmuraciones, y todo eso, y ya también lo revisamos previamente, son manifestaciones de la carne. Así es que cuando todo eso está ocurriendo, lo único que manifiesta es que como iglesia y de manera individual nos está faltando madurez, nos está faltando crecimiento, nos está faltando una comprensión acerca de lo que soy en Cristo como nueva criatura y de lo que debo ser como parte de esa iglesia, ¿sí? La iglesia es una unidad que acomoda armoniosamente su don espiritual junto con un don espiritual diferente pero complementario en un hermano creyente. También eso ya lo vimos, como los dones y los ministerios son complementarios y todos son necesarios. No hay don mayor, no hay don menor, no hay ministerio mayor ni ministerio menor. Todos son necesarios para el correcto crecimiento de la propia iglesia. Así es que se debe tener estos dones y estos ministerios de tal manera que las fortalezas de cada persona sean maximizadas y sus debilidades sean disminuidas y superadas. Así, cuando nosotros unimos fuerzas con aquellos que son fuertes, cuando nosotros somos débiles, esa debilidad que tenemos se convierte en la fortaleza, ¿sí? Y esto va a satisfacer las necesidades de respeto, apoyo, aprobación. Y así todos dentro de la iglesia ganamos un sentido de realización y de desempeño que nunca hubiéramos obtenido solos. Hay gente que dice, bueno, ¿por qué es necesario congregarse? Yo prefiero quedarme en mi casa y solamente leer la Biblia y orar en mi casa. Y son como ermitaños espirituales. Y tampoco ese es el propósito de Dios. En principio, y esto también ya lo escudriñamos cuando hablamos de la Trinidad, Dios es un ser relacional y nos creó de la misma forma. Así es que nosotros necesitamos de las relaciones para poder crecer y desarrollarnos de una manera sana. Necesitamos de una familia, necesitamos de amigos, necesitamos de la iglesia, porque formamos parte de ese cuerpo. ¿O alguno de ustedes ha visto un dedo andar solo en la calle? Que diga, no, la verdad es que a mí no me gustaba ese cuerpo donde yo estaba. Así es que mejor ando solito que mal acompañado. Cuando los miembros del cuerpo de Cristo se acomodan y se unen de esta manera, Dios puede hacer grandes cosas a través de nosotros. Cuando el don espiritual de la exhortación se combina con el don espiritual de la enseñanza, y luego los dos se combinan con el don de la hospitalidad, con el don de la administración, de la evangelización, etcétera, etcétera, todos podemos experimentar el poder de Dios obrando de una manera poderosa. No todos tenemos que hacer lo mismo. Cada uno tiene dones, habilidades, ministerios diferentes. A veces como que limitamos el ministerio, ¿sí? A decir, pues el ministerio es quien predica y los de la alabanza. Y quizá alguno que ore ahí por, no sé, por sanidad, ¿no? Y se acabó. Y pues como yo no sé ni hablar, ni enseñar, ni predicar, y tampoco sé cantar ni tocar ningún instrumento, pues yo no tengo llamado. Y ese ha sido un error enorme que hemos cometido. Todos tenemos dones.
Lo importante es aprender cómo usamos esos dones para la obra del Señor. Y lo que te quiero decir el día de hoy es que si tu don es preparar comida muy rica, eso puede ser útil en las manos del Señor para extender su evangelio. Si tu don es hacer manualidades, eso es algo que puedes utilizar para extender el reino de Dios. Si tu don es escuchar, va a haber gente que necesite a alguien que esté dispuesto a escucharle, a darle un abrazo únicamente. Y así cada una de nuestros dones, Dios nos creó especiales. Cada uno de nosotros tenemos una huella digital única. Dios nos hizo con un diseño específico. Y así como dijo Esther en su momento, para este tiempo, se lo dijo Mardoqueo a Esther, quién sabe si para este tiempo es que habrás llegado. Pues así Dios no se equivoca. Y si el día de hoy nosotros estamos aquí en pleno siglo XXI, en medio de una pandemia, tomando una clase en línea, y a lo mejor yo soy bueno para hacer un PowerPoint, pues quizá de esa manera puedo ayudar a alguien que quiera dar una clase y no sabe usar la tecnología. El punto es disponernos. El punto es tener ganas de ayudar y de manifestar nuestro amor, entender que somos parte de ese cuerpo. No menospreciar lo que podemos hacer, sino entender cómo un pequeño detalle que yo pueda hacer puede cambiar de manera radical la vida de una persona. Cuando cada uno de nosotros actúa reconociendo su necesidad de buscar a los demás, se evita que una persona pueda pensar, yo soy verdaderamente importante aquí, o yo soy el que está logrando que todo suceda. La iglesia no se trata de una sola persona que brille si esa persona no es Cristo. El centro y quien debe recibir la gloria es Dios, es Cristo Jesús. Pero de ahí en fuera, todos somos igualmente importantes y todos podemos y debemos participar en la obra de Dios. Lo que pasa es que también nos ha resultado muy cómodo. Y más si estamos dentro de una iglesia grande, pasar desapercibidos. Nadie se entera que yo estoy ahí, nadie se entera que yo voy. Yo simplemente llego, me alimento, qué rico, ya me dieron de comer, yo me voy a mi casa, yo no tengo nada que hacer aquí. Pero hay muchas necesidades en la iglesia. Cosas tan sencillas como el ser ujieres o edecanes, el dar la bienvenida a una persona en la entrada, el ser quien ayuda en la limpieza del auditorio, de los baños, eran cosas que todo mundo le rehuimos. No, eso no es espiritual. Pero todas esas son necesidades y todos somos llamados a servir a Dios. Aceptar que cada uno de nosotros es completado en el cuerpo de Cristo nos evita enfocarnos en nosotros mismos para enfocarnos en aquel que en realidad merece todo, que es Cristo. No se trata de mí, no se trata de qué bien hago yo las cosas. No es una competencia, es una colaboración. Quizá yo tengo el don de cuidar a los enfermos, de poder negociar y conseguir algunas cosas con un precio muy económico para que se le pueda regalar a la gente necesitada. Todos podemos
hacer y dar algo, todos. Lo que necesitamos muchas veces cambiar es nuestra mentalidad. Dejar de pensar que todos en la iglesia están para mí, para lo que yo necesite, para enseñarme, para orar por mí, para ver por mis necesidades. Tenemos que quitarnos esa forma de pensar. Y tenemos que pensar cómo yo puedo servir a los demás. Ay, es que soy muy nuevo, es que casi no sé nada. No importa. Seguramente habrá una forma en que tú puedas colaborar. La invitación es acérquense con sus pastores. Pregúntenle qué hace falta, qué es lo que yo puedo hacer. Mira, yo soy bueno, no sé. Soy bueno cuidando niños. Yo soy bueno haciendo galletas. Yo soy buen vendedor. A veces sobreespiritualizamos las cosas y les aseguro que si tenemos esa disposición de acercarnos a nuestros pastores y preguntarles, ¿cómo puedo ayudar? Seguramente va a haber una forma en que puedan colaborar para la iglesia. Ya basta de esperar que todo lo hagan los pastores y los líderes. Pues para eso están, ¿no? Todos somos parte de la iglesia. Vamos a empezar a ver cuáles son las necesidades que el amor dentro de la iglesia va a satisfacer. Hay muchas. Y sería importante que analicemos cuáles de estas necesidades realmente se están satisfaciendo en la iglesia local donde yo formo parte. Y cuáles de manera concreta yo estoy siendo intencional en hacerlo con los demás. Vuelvo a repetir Juan 13:35, donde dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Basta de palabras huecas. Basta de querer agarrar a la gente a bibliazos para que acepten a Cristo. Si empezamos a hacer lo que nos toca, si empezamos realmente a manifestar el amor de Dios, la gente es la que va a querer venir y ser parte de esto. No vamos a tener que andar tras ellos. ¿A quién de los que está aquí escuchando le gusta formar parte de grupos donde lo que hay es amargura, enojo, rencor, celos? ¿A quién? ¿A quién en cambio le gustaría formar parte de un grupo de personas que tienen una misión en común, que son alegres, que se preocupan unos por otros, que están buscando cómo ayudar a la gente necesitada, donde todos contribuyen para que las cosas ocurran? ¿A alguien le gustaría? Sí, claro. A nosotros, Leslie, a nosotras. Sí. Entonces, todos tenemos que participar para hacer que eso ocurra. Eso no se da por arte de magia, pero debemos ser intencionales en hacer que ocurra. ¿Sí? Vamos a empezar a ver entonces las necesidades que satisface el amor. Primero, el amor satisface la necesidad de consuelo.
El amor satisface la necesidad de consuelo. Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 1, verso 3 y 4. El amor da seguridad al dar esperanza, calmando una pena o dolor, consolando y condoliéndose con una persona. ¿Saben? A esas alturas yo espero que ya todos sepamos que todos eventualmente vamos a estar pasando por la prueba. No una vez. Pasamos una prueba y pasa el tiempo, somos enseñados y viene una nueva prueba. ¿Sí? Y a veces hay pruebas que nos resultan difíciles. A veces no es prueba. A veces lo que estoy viviendo son las consecuencias de una decisión equivocada que tomé. Decidí alejarme del Señor, decidí no obedecerlo, no tomarlo en cuenta. Y estoy viviendo las consecuencias de ello. Y me duele. Y para rematarla voy a la iglesia y ¿qué es lo que me dicen? Pues claro, te lo mereces. ¿Para qué andas de desobediente? Y acabamos de rematarlos, ¿no? ¿Quién se quiere acercar a una persona que lo que va a hacer es terminar de decirme lo que estoy haciendo mal? Nadie. Fíjense lo que dice este verso. Dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Y fíjense qué hermoso, dice, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios nos consuela. Pero dice cuál es el objetivo de eso. Dice, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. La pregunta que me debo hacer es, ¿qué hago cuando alguien se acerca conmigo y está sufriendo? Todas las personas, cristianos y no cristianos, vamos a pasar dificultades en algún momento de nuestra vida, sean problemas físicos, emocionales o espirituales. Todos vamos a pasar por ahí. La vida es como una rueda de la fortuna. Hay ocasiones en que nos sentimos dueños del mundo y felices y plenos y estamos en lo alto de esa rueda. Pero eventualmente esa rueda baja. Y va a haber ocasiones donde yo no me sienta con el mismo ánimo, donde esté desganado, donde esté triste, donde esté padeciendo quizá una situación económica. Cuando se trata de un tratamiento médico para una enfermedad, un daño físico, podemos estar presentes para ayudar a la persona que está luchando con la enfermedad o el dolor. Visitar a los enfermos es una de las cosas que leíamos en Mateo 25 que debemos hacer. No se trata, dice en esa parte de la palabra, solamente de llamar a Cristo Señor y no hacer lo que Él nos pide. Dense cuenta cómo el Evangelio no se trata de palabras, no se trata de decir quién soy, se trata de vivir, de hacer lo que hemos sido llamados a hacer. En Romanos 12:15, que también ya lo leímos, Pablo dice, llorad con los que lloran. Alguien puede decir, pero pues yo no soy médico, no soy enfermera, ¿de qué sirve que yo vaya a estar con alguien que esté enfermo? Simplemente quizá para ir y llorar con él. Y decirle, ¿sabes qué? Sé que lo que estás pasando es difícil, pero no estás solo. Aquí estoy contigo. Dios está contigo, pero yo estoy aquí contigo, mira. Cuando una persona sufre
emocional y físicamente, podemos estar ahí con ella. Y cuando nosotros hacemos esto, algo sobrenatural ocurre. Que nosotros podemos brindar ese consuelo que recibimos de Dios a otras personas. ¿Has vivido circunstancias en tu vida de las que te arrepientes? De las que te avergüenzas probablemente. Y alguien se acerca para decirte, hoy estoy viviendo. Y te das cuenta que lo que vives es lo mismo que tú ya viviste. No te atrevas a juzgar o a condenar. Sé empático y dile, sabes que yo pasé por lo mismo. Pero Dios me rescató de ahí. Y si Él me pudo rescatar, también te puede rescatar a ti. La palabra de Dios dice que no debemos olvidar de qué lugar Dios nos sacó. Eso nos mantiene humildes, reconociendo que si hoy podemos estar en la presencia de Dios, es única y exclusivamente por su gracia. Cuando nosotros consolamos a una persona que está pasando por situaciones difíciles, Dios le conforta a través de nosotros. Él puede recibir el consuelo no únicamente que yo le dé, sino que va realmente a experimentar el amor de Dios por medio de mí. Por eso les decía que la iglesia es el canal que Dios utiliza para manifestar consuelo, sanidad para quienes están sufriendo. Así es que consolar no se trata de disciplinar a las personas o de tratar de enderezarlo porque me doy cuenta de lo mal que está su vida. No. Ser empáticos quiere decir darme cuenta que Él es pecador tanto como lo soy yo. Y poderle decir, para esto vino Cristo, para rescatarnos. No es en nuestras fuerzas. Un amor que consuela se ofrece por la persona que está allí para compartir el sufrimiento del otro y dejarle saber que también nosotros hemos sentido ese dolor. Un amor que consuela le permite a la otra persona sentir no solo sus palabras de consuelo y el toque que le des, sino también el mismo amor de Dios. Recuerdan que la palabra de Dios dice que como iglesia somos embajadores de Cristo. Dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, rogase por medio de nosotros. Así es que cuando consolamos es Dios mismo consolando a las personas. Y no voy a preguntar, pero es bien triste que pocas veces en la iglesia, uno cuando está experimentando dolor o sufrimiento, hay alguien que se acerque y que le diga, aquí estoy contigo, estoy para ti. El amor satisface la necesidad de atención o cuidado. Ahora, si ustedes recuerdan, habíamos hablado un poco también acerca de este tema hace un buen rato. El amor muestra cuidado o atención, mostrando interés y preocupación
por la otra persona entrando en su mundo. Primera de Corintios 12:25 dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. Hemos explicado cómo Dios nos muestra esa clase de amor que se interesa en las necesidades de otros. Cuando Él entró en este mundo, Él se hizo carne. Él siendo un Dios todopoderoso, estando en su trono de gloria, dice la palabra de Dios, que no tuvo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que vino y adoptó forma de hombre. Él demostró que se preocupa lo suficiente como para dejar el cielo y sacrificarse por nosotros. El amor es sacrificio. Sí, el amar a alguien va a implicar que quizá yo me tenga que despojar de algo que amo, de algo que quiero, de algo que quizá no querría soltar. Pero ese es el verdadero amor. Si damos lo que nos sobra, eso no duele. Dar mi cambio como ofrenda, eso es bien fácil. Sacrificarme por alguien, eso es otra cosa. Nuestro amor por los demás debe encontrarlos en el punto de su necesidad de atención. Y debemos aprender a sacrificar nuestro tiempo, nuestra energía y sí, nuestros recursos para estar con la gente que necesita. Esta clase de interés por las necesidades de una persona muchas veces prepara su corazón para recibir el mensaje espiritual de Cristo. La palabra de Dios nos invita a que nosotros actuemos en las necesidades de las personas. Lo que dice la palabra es que no le digamos a alguien, Dios te bendiga, y simplemente lo mandemos con esas palabras, con esa bendición, si somos incapaces de darle un pan si tiene hambre, de darle un suéter que se tape si tiene frío. Porque entonces esas palabras, Dios te bendiga, son palabras huecas, vanas, sin sentido. El amor satisface la necesidad de aceptación. Eso es algo que realmente nos cuesta mucho trabajo. Tenemos que aprender a aceptar sin condición, amando a la gente tal y como es. Muchas veces lo que queremos o esperamos es que la gente cambie para amarla, para aceptarla. Este verso aquí está en una versión contemporánea. Dice, por tanto, recibíos los unos con los otros. Lo traducen, por tanto, acéptense mutuamente, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo éramos cuando Cristo nos amó, cuando Él nos aceptó?
Éramos ya perfectos, santos, no cometíamos pecado. La palabra de Dios dice que éramos sus enemigos, que éramos pecadores, que lo habíamos deshonrado. Romanos dice que el amor de Dios se manifiesta en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no esperó a que fuéramos mejores para decir ahora sí se lo merecen. Pero muchas veces nosotros, para aceptar a alguien, sí esperamos que primero sea digno de mi amor o digno de mi amistad. Y no va por ahí. Una de las claves en relación a la aceptación es entender la diferencia entre quiénes somos y lo que hacemos. Si pensamos, por ejemplo, y solamente por citar un ejemplo, a Zaqueo, aquel hombre que era cobrador de impuestos, además deshonesto, alguien que robaba. Cuando el Señor lo vio, él no pensó, ¡ay, qué horror! Un cobrador de impuestos deshonesto. Él supo diferenciar eso que él hacía de quién era. Un hombre que necesitaba amor y aceptación. Lo que hizo el amor de Cristo fue aceptar a ese hombre que luchaba con el rechazo y conducirlo a Jesús. Para absolver su culpa. Él lo que le dijo es, baja de ese árbol. Dice, porque es necesario que vaya a tu casa. Cuando un hombre que cobraba impuestos, que además era deshonesto, hubiera esperado que Dios mismo deseara pasar tiempo con él? Y así una larga lista, podemos hablar de prostitutas, podemos hablar de borrachos, de hombres profanos a la vista de otros hombres, ¿no? Y nosotros algo que vemos acerca de la vida de Cristo no es que Él pasara su tiempo con las personas más religiosas que estaban en el templo buscando a Dios. Y Él dijo la razón. Él dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Cuando aceptamos a otros sin condiciones, lo que les estamos comunicando es que son de gran valor para nosotros y para Dios. Cuando aceptamos a otros sin fijarnos en sus dolores físicos, sus deficiencias, sus desventajas, ellos pueden sentir que pertenecen. Y esto los hace receptivos al amor y la aceptación de Dios. Pero ¿qué pasa muchas veces con la iglesia? Si entrara una mujer prostituta, ay, mira, ya viste cómo viene vestida,
¿Cómo es posible que venga al lugar santo de Dios en esas fachas? ¿Qué tal que entra un hombre indigente? Nosotros por años, no me dejarán mentir quienes están aquí de la congregación, tuvimos la bendición y la fortuna de arropar a Emanuel. Y Emanuel era un hombre indigente que se dedicaba a recolectar basura. No le gustaba bañarse. Y por supuesto su ropa estaba llena de mugre. Y olía mal, muy mal. Y yo quiero agradecer de verdad a toda la gente que se ha reunido con nosotros, porque Manuel nunca vio una mala cara. Alguien que lo despreciara o que le dijera, oye, vete de aquí, o ¿qué te pasa? O báñate. Alguna vez permitió que le cortáramos el cabello. Alguna vez aceptó bañarse aquí en casa. Alguna vez recibió ropa limpia. Pero lo común en él era venir desaliñado, sucio, maloliente. Pero era fiel en venir a escuchar de la palabra de Dios. Y traía una Biblia muy desgastada, sucia, sin pastas. Y se le veía siempre sonriente. Debemos ser cuidadosos porque a veces las reglas que tenemos en la iglesia impiden que manifestemos el amor, la aceptación de Dios. Impiden que veamos que las personas son seres eternos y que hay mucho más detrás de lo que estamos viendo. Y a veces nos es tan fácil simplemente juzgar, criticar. Y nos olvidamos de manifestar el amor de Dios. El amor satisface la necesidad de aprecio. ¿Se dan cuenta? Cada una de estas son distintas y es tan importante que las tengamos todas en cuenta. Yo espero que estén tomando nota. El amor expresa aprecio al alabar a otro y comunicarle gratitud a través de palabras y hechos. Los seres humanos tenemos un grave problema, casi de manera general. Sé que esta es una generalización, quizá haya quien no, y si es así, se lo reconozco, pero nos es tan fácil identificar lo que está mal y criticar, y nos cuesta tanto trabajo reconocer algo y elogiarlo. Y esto lo vemos desde casa, en la familia. La mayor parte del tiempo nos la pasamos señalando lo que está mal. Ay, no le bajaste al baño. Ay, otra vez dejaste tirada tu ropa sucia.
Esa es como la dinámica normal. Y sin embargo, un cambio que tenemos que hacer es empezar a buscar, a observar de manera intencional las cosas que otros hacen bien y elogiarlos. Elogiar el carácter de Cristo en las personas. Si alguien estuvo dispuesto a dar, decirle, admiro tu generosidad. Que puedas contribuir al reino de Dios utilizando tus recursos para Él. Fíjense en lo que hace Pablo en este verso de 1 Corintios 11:2, perdón. Dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Esto es un elogio. Y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Todos los seres humanos tenemos la necesidad de ser afirmado por otros. Y nuevamente pongo como el ejemplo de ambas caras de la moneda, ¿no? Por un lado, ¿con quién nos gusta estar? ¿Con una persona que siempre critica lo que hago? ¿Que siempre ve lo malo en lo que estoy haciendo? ¿O me gusta estar con alguien que reconoce mi esfuerzo, que reconoce mi trabajo? ¿Con quién nos gusta estar? Con alguien que reconoce nuestro trabajo. Claro, gracias, Nati. La verdad es que en el fondo a todos nos disgusta que estamos intentando hacer algo y que alguien llegue y lo único que vea es lo que hicimos mal, ¿no? Quizá me esforcé en, no sé, venir y limpiar la iglesia. Y quedó una basurita en un lugar y entonces llega alguien y me dice, ¿cómo dejaste ahí basurita? Y la pregunta es, ¿y cómo no se pudo dar cuenta que hice todo el esfuerzo por limpiar, no? Eso es lo que nos preguntaríamos. Pero muchas veces esa es la actitud que tenemos. O sea, de manera natural criticamos y vemos lo negativo. Tenemos que aprender a cambiar el chip, a cambiar nuestra mentalidad y enfocarnos en lo positivo. Y ahí de pronto hay quien dice, pues es que no veo nada positivo. Bueno, entonces hay que abrir más los ojos. Toda persona tiene cualidades de carácter, aunque le falte todavía desarrollar muchas otras. Lo que tenemos que aprender es a elogiar esas cualidades. Cuando nosotros expresamos gratitud a algún familiar, incluso algún amigo, alguna persona en la iglesia, o incluso a un extraño, lo que estamos mostrando es un amor que satisface a esa persona en el punto de su necesidad de aprecio. Cuando le haces saber a una persona que estás profundamente agradecido por quién es o por lo que ha hecho, lo que haces es quitarle un poco de su soledad y Dios puede expresar su amor por medio de ti. Nosotros podemos decidir, fíjense bien lo que les voy a decir, podemos decidir ser instrumentos en manos de Dios o ser herramientas del diablo. Somos instrumentos en manos de Dios cuando manifestamos el amor de Dios y estamos construyendo la vida de los demás. Pero nos constituimos
en herramientas de Satanás, cuando lo que sale de nuestra boca destruye la vida de las personas. Cuando hablamos chismes, cuando hablamos murmuración, cuando criticamos, cuando somos rudos con la gente, cuando destruimos en lugar de construir. La decisión la tenemos cada uno de nosotros. Como parte del cuerpo de Cristo, es tan importante que las palabras que nos hablemos unos a otros sean palabras de edificación, de consuelo, de aceptación, de aprecio. Aprendamos a construir una cultura diferente dentro del reino de Dios, a ser conscientes de mis palabras y de mis acciones dentro de la iglesia. Vamos a dejar el día de hoy aquí, mañana continuamos con otros puntos. No sé si alguien quiera comentar o preguntar algo. Muy bien, vamos a orar. Dios bendito, te damos gracias en esta mañana, porque nos muestra, Señor, que necesitamos ser transformados para ser parte de ese cuerpo, Señor, que tú estás construyendo, que tú estás edificando, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces, pues la forma en la que nos conducimos en la iglesia es solamente el reflejo también de lo que hay en nuestro interior. Quizá estamos hablando con amargura, con enojo, con desprecio, cuando somos llamados a manifestar tu amor. Así como en nuestros hogares, que es nuestra familia natural, de la misma forma también en la iglesia, que es nuestra familia espiritual. Señor, permite que podamos ser moldeados cada día más a tu imagen y que podamos manifestar ese amor que tú nos has dado a nosotros, a nuestros hermanos, a cada una de las personas en la iglesia, a no hacer distinciones, sino a entender que tu espíritu habita, Señor, en medio de nosotros. Gracias, Señor, por tu enseñanza en este día, por tus palabras. Cámbianos, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.